Sobrevolar la comarca de Uribe Costa Munguí Aldea, con la vecina presencia de la ermita de Gaztelugatxe. Y allí, sentir la irresistible atracción del mar. Parecía imposible bajarnos de las olas de calor y subirnos otra vez a las aguas que bañan las playas de Baquio. Abrimos el futuro. Estamos en el año 2050. Teníamos un desafío vital y lo hemos conseguido. Adaptar Baquio a las consecuencias del cambio climático. Todo gracias a esta fusión de belleza, disfrute y naturaleza. Dos llanuras vivas que protegen al pueblo de inundaciones, esas que el cambio climático transformó en acuciantes. Dos llanuras que protegen al pueblo y son el nuevo hogar de plantas, aves, anfibios, reptiles e insectos. Esta primera llanura es hoy un bosque inundable. Las aguas que antes azotaban al pueblo son ahora hogar de muchas especies. Vemos aquí al bisón europeo. Aguas tranquilas que solo son alteradas por el chapuzón rápido y certero del martín pescador. Eran muchas las especies que estaban en peligro como consecuencia del cambio climático. Pasado el bosque inundable, camino al Cantábrico, la marisma se anuncia con su mezcla de río y mar. Aquí la luna maneja los hilos del paisaje, juega con las mareas, hace y deshace a su antojo el perfil del río Estepona. Paisaje vivo. A veces mareas matutinas, a veces vespertinas, a veces los Kulishka Chiquiac y otras gaviotas o garzas reales. Siempre divertido, siempre irrepetible. En este libro del Baquio del futuro, podemos ver que a veces la evolución es un viaje al pasado. Un paso adelante puede significar borrar las huellas humanas y reconciliarnos con la naturaleza. Proyecto financiado por el programa LIFE de la Unión Europea.